¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues antes de comenzar con el tema del día de hoy, recordarles que pues ya estamos en el mes de noviembre. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya quedan prácticamente, que son 27, 28 días para el comienzo del CFDI 3.3, de la catalogación de los productos respecto a la factura, de iniciar con este tema del complemento de pagos. Y bueno, esto hacemos énfasis porque a la fecha hay muchos contribuyentes que todavía no lo han hecho, no han empezado siquiera a clasificar sus productos. Y bueno, esto es una tarea complicada que, como hemos comentado en programas anteriores, requiere en algunos casos involucrar a gente de sistemas, a gente de producción, a gente de comercialización, para efectos de poder determinar cuál es la clasificación correcta de cada producto o servicio. Y también al hablar de clasificación, bueno, pues es el hacer mención a lo que es el catálogo de unidades de medida, ya que pues normalmente estamos acostumbrados a que es un servicio, a que es un producto, y hablamos de kilos, hablamos de gramos. Sin embargo, en este catálogo de medidas, bueno, pues es una clasificación mucho más extensa, que podemos estar hablando de días, podemos estar hablando de horas, etcétera. Entonces hay que ver todo esto de una manera integral. Y bueno, nuevamente a todos aquellos contribuyentes, y recordar que esto aplica para todos, aplica para empresas grandes, para empresas chicas, para personas físicas, para personas morales. Entonces, si tú, persona física que me estás escuchando, que prestas servicios de honorarios, que a lo mejor estás como actividad empresarial y no has prestado atención a este tema de la clasificación de los productos, bueno, pues es momento de que lo hagas, ya que el tiempo se agota. Y si requieres soporte de tu proveedor de facturación, bueno, pues seguramente mientras más se vaya acercando la fecha de inicio de vigencia, estos proveedores tendrán más trabajo y será más complicado que te presten atención. Entonces, los exhorto a que empiecen con esta tarea. Y bueno, el programa del día de hoy, haciendo alusión a las fechas, vamos a hablar de algunas experiencias de los contribuyentes, o como en Facebook lo titulamos, los momentos terroríficos que ha vivido cualquier contribuyente o que puede vivir cualquier contribuyente, ¿no? Y vamos a hablar de una serie de situaciones o hechos que se presentan en la vida de los contribuyentes, y que pues lo primero que pasa por la mente es un sentimiento de pánico, de nerviosismo, de miedo, porque pues cuando la autoridad nos contacta normalmente no son noticias positivas. Entonces el día de hoy vamos a hablar de este tipo de situaciones y cómo reaccionar, ¿no? Porque a veces el primer momento es de negación, es evitar el requerimiento, la notificación. Sin embargo, pues hay que analizarlo, hay que enfrentarlo, y en ocasiones pues simplemente se trata de una aclaración que hay que informar a la autoridad. Y bueno, primeramente vamos a hablar sobre estas cartas invitación, ¿no? Estas cartas que en el pasado y hoy en día también se reciben vía impresa, vía física, donde pues la autoridad nos da a conocer ciertos comportamientos o ciertas actividades que detectan los contribuyentes, y que pues solicita que el contribuyente tome medidas. Y esto puede ser, por ejemplo, que el contribuyente tiene depósitos en su cuenta bancaria
y la autoridad no tiene registrada la presentación de la declaración anual. Entonces, al haber depósitos, la primera conclusión de la autoridad es que hubo ingresos y por lo tanto, si el contribuyente tiene ingresos, debe haber un impuesto que debe pagar el contribuyente. Recordemos que estas cartas de invitación, en específico de los depósitos, tiene relación con el momento en el que nació el IDE, porque a través del IDE la institución financiera detecta lo que son los depósitos en efectivos, los da a conocer a la autoridad y con esto la autoridad puede enviar estas cartas invitación. Entonces, si recibes este tipo de documentos de parte de la autoridad, pues mucho ojo, no hay que prestar atención y que si procede la presentación de la declaración anual hacerlo, o en algunos casos por ahí ya viene una línea de captura donde la autoridad informa que si el contribuyente acepta los hechos que menciona la autoridad en cuanto a los depósitos, va a la institución financiera y realiza el pago, bueno, pues se considera cumplida con la obligación fiscal de la declaración anual. Y este año, digamos, en las últimas semanas, hemos tenido conocimientos de otras cartas de invitación que está liberando la autoridad. Y estas cartas de invitación, pues, surgen del cruce de información que hace la autoridad a través de la información que recibe de terceros. Y en este caso me refiero a que algunos contribuyentes tienen ingresos por salarios de 2 o más patrones y sabemos que de acuerdo a la disposición fiscal, al tener ingresos de 2 o más patrones, existe la obligación de presentar la declaración anual porque en la mayoría de estos casos les va a resultar un impuesto a cargo. Bueno, la autoridad ya ha detectado esta situación a través de las declaraciones informativas que presentan los patrones. Bueno, pues ya se sabe quién está trabajando con qué patrón, cuál es la periodicidad, qué ingresos tuvo, etcétera. Entonces, con esta información la autoridad ya está realizando el cálculo al contribuyente y en esta carta de invitación que recibe el contribuyente ya por ahí se menciona el monto de los ingresos que percibió, con qué patrones estuvo trabajando a lo largo del año, cuál fue el impuesto que se le retuvo y en el caso de que resulte un impuesto a cargo, bueno, pues por ahí ya el monto a pagar e incluso la línea de captura. Y por ahí se menciona que, como en el caso anterior, si hacen el pago de esta línea de captura, bueno, pues la declaración anual ya se considera como cumplida esta obligación. Entonces, mucho ojo, ¿no? Y quiero hacer énfasis en esto porque algunos contribuyentes nos consultan sobre estas situaciones y piensan que son correos apócrifos de la autoridad, ¿no? En el pasado ha sido esto un tema característico que pues se reciben correos apócrifos donde la autoridad los ha desconocido y bueno, en esta ocasión donde ya es una conducta concreta, son datos específicos del patrón, montos que percibió el contribuyente, bueno, pues ahora los ingenuos han sido los contribuyentes porque al ver información tan concreta, pues dudan que provenga de la autoridad. Sin embargo, repito, estos correos son reales y por lo tanto es importante atenderlos. Otra situación que se ha presentado es para todos aquellos que enajenaron bienes inmuebles a lo largo del año 2016. Quienes enajenaron bienes inmuebles, pues seguramente requirieron los servicios de un notario público, de un fedatario público. Este fedatario público es quien pues da fe pública de la operación, de la enajenación y como parte de las obligaciones que tiene este fedatario público, bueno, pues es informar a la autoridad. ¿Y qué es lo que informa la autoridad? Bueno, pues la información que recabó de las contrapartes, es decir, quién está vendiendo, quién compró, quién o quiénes compró y también especificar si existe una copropiedad, cuál es el monto de porcentaje de tenencia de cada copropietario, el monto de la operación, es decir, cuál es el precio de venta que se pactó, cuál es el costo y la utilidad que se determinó en la operación, la utilidad o la pérdida que se determinó en la operación. Aquí y donde surge la mayor confusión con los contribuyentes o con todos aquellos que intervienen en estas operaciones es que se tiene la creencia
que al hacer la operación ante el notario y pagar los impuestos que determina el notario, bueno, pues ya ahí se cierra el capítulo de la enajenación del bien inmueble. Y efectivamente se cierra en términos legales en el sentido de que ya hay una transmisión de propiedad, pero desde el punto de vista fiscal solamente se paga una parte del impuesto. Esto ya lo hemos comentado en programas anteriores, pero voy a hacer pequeños énfasis en cómo funciona esta operación. Bueno, primero tenemos que el notario, como les decía, determina lo que es la utilidad y la utilidad la divide en dos partes. El ingreso acumulable y el ingreso no acumulable. Lo que es el ingreso acumulable es sobre lo que el notario determina el impuesto en la operación. Y es el que se paga con el notario, ¿no? Es cuando el notario da por ahí las formas y en muchos casos es un impuesto federal que se parte en dos, se paga una parte al Estado y otra a la Federación, dependiendo del caso, ¿no? Y al final del año, el contribuyente va a acumular el ingreso de la enajenación de bienes junto con el resto de sus ingresos, que pudiera ser salarios, honorarios, arrendamiento, etcétera, ¿no? Y va a determinar el impuesto sobre esos ingresos. Se determina una tasa de impuestos y esa tasa de impuestos es la que se multiplica por el ingreso no acumulable, el cual, como ya mencioné, no se calculó impuesto ante el notario. Entonces, por esta situación es muy común o prácticamente en todos los casos quien enajena bienes inmuebles paga un monto, una parte del impuesto con el notario y la otra parte del impuesto la paga en la declaración anual. Entonces, si tú estás en esta situación donde enajenaste un bien inmueble y no presentaste declaración anual, pues mucho ojo, ¿no? Porque aquí tienes que hacer el cálculo de tu declaración anual y pagar el impuesto correspondiente en la declaración. Y por eso es importante estar consciente de esta situación, porque hay muchos casos donde al contribuyente le notificamos que le resulta un impuesto a pagar debido a la enajenación de inmuebles y lo primero que piensan es que el notario cometió un error al hacer el cálculo del impuesto en la operación. Y no es así. Aquí simplemente es porque de acuerdo a la ley la utilidad se divide en dos partes y sobre una parte es con la que el notario calcula el impuesto y la otra parte se calcula el impuesto en la declaración anual porque, repito, depende del monto de ingresos que tiene la persona. Si tiene ingresos importantes, bueno, la tasa de impuestos sobre la utilidad no acumulada va a ser alta y si no tiene ingresos, bueno, pues la tasa de impuesto va a ser menor, va a ser pequeña. Otra situación que también causa terror a muchos contribuyentes y que quizás no terror, causa pánico, y me refiero al IMSS. El IMSS que sabemos que es muy eficiente, ya que aquí, al menos en el estado de Nuevo León, hay muchos casos donde el día 17 que se vencen las cuotas del Seguro Social y el contribuyente no las paga, no es sorprendente ver que el día 19 ya se tiene un requerimiento del IMSS donde pues da a conocer que no se pagaron las cuotas y por lo tanto pues ejerce sus facultades y por ahí se tienen que pagar una multa, se tienen que pagar gastos de ejecución, etcétera. Entonces, mucho ojo con este tema del IMSS. Y también con las invitaciones que el IMSS envía con efecto de autocorrección, ¿no? Y estas invitaciones pueden estar justificadas en diferentes situaciones. Algunas de ellas son porque la empresa tiene bajos salarios o porque no ha aumentado los salarios. Y al decir no ha aumentado los salarios no me refiero al salario que recibe el trabajador, ya que si el trabajador gana más de un salario mínimo, bueno, pues digamos, legalmente la empresa no tiene obligación de aumentar el salario. Pero para efectos del Seguro Social, recordemos que de acuerdo a la antigüedad de la persona, bueno, pues cambia lo que son los días de vacaciones y esto al cambiar los días de vacaciones cambia o se modifica el salario diario integrado. Y al modificarse el salario diario integrado, pues la cuota que tiene que pagar la empresa por ese trabajador ante el Seguro Social se incrementa.
Y esto es lo que la autoridad del Seguro Social vigila, ¿no? Que si una persona ya cumplió su aniversario en la empresa, bueno, que se modifique su salario de área integrado para que vaya de acuerdo a la antigüedad que tiene la persona, a las prestaciones, etcétera. Entonces, mucho ojo, porque a veces en la práctica, pues debido a la cantidad importante de trabajadores que tiene una empresa, se pasa desapercibida esta situación, o también se confía mucho en el sistema de nóminas y resulta que el sistema de nóminas, bueno, pues no estaba configurado adecuadamente y no realiza esta modificación a todos los trabajadores. Otra situación que causa pánico a muchos contribuyentes es la opinión negativa de cumplimiento de obligaciones. Y esta opinión negativa, recordemos que pues es un documento que se obtiene en la página del SAT y que con el paso del tiempo la autoridad le ha estado agregando obligaciones. ¿A qué me refiero? A que en el pasado pudiera ser que un contribuyente estuviera al corriente con las obligaciones que son de ISR y de IVA, por ejemplo, pero no presentaba la DIOT y aún así se obtenía una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones. Bueno, hoy en día la historia es diferente. Hoy en día, si no has presentado la DIOT o no la presentas a tiempo, puedes hacerte acreedor a una opinión negativa del cumplimiento de obligaciones. Y bueno, los contribuyentes están conscientes de que la certeza que les puede dar esta opinión de cumplimiento de obligaciones respecto al propio cumplimiento de obligaciones de terceros que pueden ser clientes o proveedores, y es por eso que constantemente están solicitando esta opinión de cumplimiento de obligaciones. Y si un contribuyente no tiene una opinión positiva, bueno, pues puede dejar de ser proveedor o puede tener consecuencias comerciales ante esta opinión de cumplimiento de obligaciones. Por eso es muy importante estarla monitoreando y también en el caso de las empresas también monitorear la opinión de cumplimiento de obligaciones del representante legal, porque en ocasiones nos enfocamos a que la empresa esté al día, esté al corriente del cumplimiento de sus obligaciones y quizás el representante legal por ahí queda en el olvido y pueda tener una opinión de cumplimiento de obligaciones negativas que por consiguiente puede afectar a la empresa. Entonces, mucho ojo con todo esto. Y bueno, también el tema que comentaba al inicio, el CFDI 3.3 con sus 17 catálogos de productos. Y aquí quiero hacer énfasis al tema del catálogo de productos porque en la oficina muchos contribuyentes nos están preguntando, ¿cómo clasifico? ¿Cómo encuentro mi producto? Y bueno, ya lo hemos mencionado en programas anteriores, pero sabemos que hay muchos productos que no se van a encontrar de manera específica o tal cual en el catálogo, por lo que aquí hay que seleccionar el que más se asemeje, ¿no? El que, si hablamos de temas de género o de temas específicos, pero al hablar, por ejemplo, un tubo de acero, y a lo mejor ese tubo de acero puede estar galvanizado, puede tener cierta terminación, la cual no está comprendida en el catálogo del SAT. Entonces, bueno, aquí es hacer la tarea lo mejor posible y también estar conscientes que la autoridad, a la hora de pedirle una asesoría sobre este tema, bueno, únicamente la autoridad se limita a asesorarnos, a orientarnos sobre cómo llegar a la clasificación, pero al final del día la clasificación depende del contribuyente. Y bueno, también aquí hacer énfasis que una cosa es la clasificación, que por ejemplo al decir tubo galvanizado, puede ser que en el catálogo del SAT encontremos la descripción tubo galvanizado, pero en la factura el contribuyente tiene la libertad de ser más específico en cuanto a la descripción, es decir, tubo galvanizado de tal medida, tubo galvanizado de tales características, es decir, que una vez que determino qué clasificación del catálogo del SAT corresponde, bueno, pues yo la pongo, la selecciono, pero en mi factura yo tengo la libertad de especificar o de describir el producto o el servicio de acuerdo a como yo lo he estado haciendo anteriormente. Es decir, no me tengo que casar con la clasificación del producto que venga en el catálogo del SAT. Y bueno, también otro tema aquí importante, el complemento de pagos, ¿no? Este complemento de pagos que aquí el objetivo de este complemento de pagos es brindar certeza del cobro de las facturas
es evitar la cancelación de CFDI y bueno, pues por lo tanto estar fiscalizando y de cierta forma tener más elementos para estar determinando lo que es el flujo de efectivo y por lo tanto el tema de IVA. También, repito, aquí es importante tener claro cuándo se expide, que decíamos se expide cuando el pago es de forma posterior a la expedición del CFDI. Es decir, si el CFDI se expide en la mañana y el pago se recibe en la tarde, bueno, ya se tiene la obligación de emitir el comprobante de pago, el complemento de pago, perdón. Otra cuestión es, también que da terror a los contribuyentes, es el tema de la contabilidad electrónica, ¿no? Y este es un miedo silencioso porque hoy en día la autoridad no hemos visto que ejerza facultades en cuanto a esta cuestión de la contabilidad electrónica, de los requisitos o de la información que se debe de contener en lo que es las pólizas contables, que por ahí pues sabemos que se tiene que incluir lo que es cuentas bancarias, lo que es el famoso el UID de lo que es el comprobante fiscal, y por ahí pues la autoridad tiene facultades de solicitar esta información, que el contribuyente tiene que estar enviando la balanza de manera mensual. Y bueno, repito, esto es un miedo silencioso que tienen los contribuyentes porque va de la mano con otro tema que son las famosas auditorías electrónicas, ¿no? Esta auditoría electrónica que es un fantasma porque literalmente pues la autoridad puede llegar hasta la cocina de tu negocio, puede conocer las entrañas de tu negocio a través de todas las operaciones que realizas, de todos los XML, de todas las transacciones o de todos los terceros con los que interactúas. Y bueno, tú no te das cuenta. ¿Por qué? Porque la autoridad está actuando de manera silenciosa, está revisando tu información, está viendo que sea congruente lo que tú has informado con lo que los terceros han informado de ti. Y bueno, de ahí saca sus conclusiones. Una vez que saque sus conclusiones, bueno, pues te va a dar a conocer si encontró alguna discrepancia, si tiene alguna duda sobre la información que has proporcionado, para que en determinado tiempo tengas tú todos los elementos que ayudes a aclarar las dudas de la autoridad. Y bueno, este proceso que comento de notificarte y demás, pues ya no es a través del famoso mortificador, de esa persona del SAT o de la persona de correos que te iba y te dejaba los documentos azules donde la autoridad te va a conocer todo esto, ¿no? Hoy en día esto se realiza a través del buzón tributario, que aquí en el programa lo hemos bautizado como el abuzón tributario, ¿no? Porque pues aquí ya cuando te llega algo al buzón tributario es porque ya la autoridad, digamos que ejerció sus facultades de comprobación y ya es una situación donde tienes que, repito, mostrar o dar todos los elementos que permitan desvirtuar lo que la autoridad está detectando. A través del buzón también te informan pues si terceros te han cancelado facturas, diferentes cosas, ¿no? El buzón tributario es el canal de comunicación que tienes con la autoridad. Entonces, si hoy en día todavía no has activado tu buzón tributario, hazlo. Recordemos que las notificaciones, repito, son a través del buzón tributario. Si después de un lapso de tiempo no has revisado tu buzón tributario y tienes por ahí una notificación, bueno, pues la autoridad ya da por notificado ese documento y por ahí empiezan a correr los plazos que tengas para presentar cualquier documento, ¿no? Y esto puede ser en el caso de una devolución de impuestos, donde presentaste la devolución, la autoridad te está requiriendo y tienes determinados días para contestar ese requerimiento. Todo esto te lo hacen saber a través del buzón tributario. Si no monitoreas tu buzón tributario, puede que esté ese plazo corriendo y no estés consciente. Y al final del día te pueda dar dolores de cabeza. Otra situación, y es un tema también silencioso que hoy en día pudiera estar pasando desapercibido en algunas empresas, pero que puede generar dolores de cabeza importantes,
es el RFC de sus trabajadores, ¿no? Este RFC que pues en el pasado era muy común que las empresas pues, consultaran algún programita ahí liberado para efectos de determinar cuál era la homoclave o simplemente capturar la información y no ponerle homoclave. Bueno, hoy en día estas prácticas se han ido disminuyendo debido al uso del CFDI de nóminas, debido a que algunos sistemas ya validan lo que es el RFC. Sin embargo, esto pues no es el 100%, ¿no? Y si a eso le sumamos que el 2017 las empresas no van a presentar una declaración informativa, bueno, pues es una situación más preocupante. ¿Y por qué? Porque la autoridad va a tomar la información de los trabajadores, de todos estos empleados que al final pudieran presentar su declaración anual, lo va a tomar de los recibos de nómina. Entonces, si en los recibos de nómina no está el RFC correcto, pues ya vamos a empezar con dolores de cabeza, porque a la hora de que estas personas soliciten su saldo a favor, presenten su declaración anual, ahí van a empezar los problemas. Entonces, tú que estás en la empresa encargado del sistema de nóminas, pues hay que validar toda esta cuestión de los RFC. La autoridad por ahí ya liberó desde hace tiempo algunas aplicaciones, algunas opciones que tienen los contribuyentes para efectos de validar de forma masiva todos estos RFC y evitar todos estos problemas. Y bueno, por último, y algo que ya hemos comentado, es la cancelación de los sellos digitales, que es el cierre de forma virtual de tu negocio, porque si no te puedes facturar, si no tienes un sello vigente, no puedes facturar. Entonces, mucho ojo con esto, porque esto se relaciona con el cumplimiento de obligaciones y va de la mano con la opinión de cumplimiento que mencionaba hace rato. Si tienes tu opinión de cumplimiento de obligaciones positiva, bueno, pues puedes estar tranquilo con la cuestión de los sellos digitales. Pero si tu opinión de cumplimiento de obligaciones es negativa, mucho ojo, porque puede ser o estás en riesgo de que te cancelen tus sellos digitales para facturación. Bueno, con esto me despido. El contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.